muy bienvenidos a otro episodio más. Estamos en vivo y en directo. Comienza Así Somos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carmen. Hoy un tema muy interesante y que nos convoca a todos, porque vamos a hablar del gran Chico Javier. Impresionante. Exacto, de este brasilero que en realidad sus predicciones son extraordinarias. Una de ellas, varias de ellas se han cumplido, pero una de ellas particularmente llama mucho la atención. Dice que los ovnis o los extraterrestres, más bien dicho, llegarían en un par de meses más a presentarse así tal cual. Hola, venimos de tal planeta, nos gustaría entablar ya y empezar a vivir con ustedes. Así de claras son sus predicciones, vamos a repasarlas acá. Esta es una de tantas, ¿sabes? Una de tantas. Porque tiene muchísimas. Él es clarividente, es medium, ha escrito más de 400 libros, un hombre muy creíble porque efectivamente se han cumplido parte de sus profecías y todo el mundo en Brasil y a nivel mundial también lo quieren y lo admiran muchísimo. Chico Javier. Exactamente. A ver, como tú bien decías, y quiero que esto hay que entenderlo desde ya, esto no lo dice él, no lo dicen sus cercanos en su país de origen, que es Brasil, sino a lo largo de la historia de aquellos que estudian estas materias de carácter mística y esotérica. El hombre que usted ve en pantalla es, escúcheme bien, sin lugar a duda, el vidente más grande e impresionante que ha existido en la historia de la humanidad. No solo eso, sino que es un hombre bondadoso, casi llegando a la calidad de santo, en donde jamás tocó un peso y todo, que no era poca la plata que logró juntar con más de 400 publicaciones, fue entregados a todo tipo de instituciones de bajos recursos. Como bien decía Camila, dentro de la gran cantidad de psicografías, contactos con personas del más allá, con ángeles que han venido a salvarlo directamente en el hospital en más de alguna oportunidad, este hombre en algún momento y siempre con la imagen de Jesús y el mensaje cristiano por delante de cualquiera de sus predicciones, aseguró, escúchame bien, año, mes y día de cuándo sería el contacto abierto, público y masivo entre este planeta, todos los que aquí también nos ve, y los seres extraterrestres. Lo escuchamos directamente de sus propias palabras. Escúchame. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Oye, perdóname, me llamó la atención lo que Después dice. mostraremos, porque tenemos la fecha. Insisto, él entrega una fecha, año, mes y día. Y estamos a poco de que se cumpla eso. Pero dice algo o deja entrever algo que es distinto a todos los otros videntes o profetas o gente que ha tratado sus predicciones. Dice que cuando lleguen, que sería el próximo año, sí, se van a acabar los conflictos bélicos. Sí. Y todas las Notable. otras hablan de la Tercera Guerra Mundial por el agua, lo dijo acá también Alejandro Ayuno en algún minuto. Maestro. Entonces, ¿a quién le terminamos creyendo? Porque Maestro, a todos, porque él también habla de eso. Y lo que cuando él está hablando del contacto extraterrestre, al buen entendedor y colocando en orden cronológico, sería después de lo que él también habla, y lo vamos a mostrar más adelante, algo así como una tercera guerra mundial, al menos conflictos bélicos de alta intensidad en diversos países. Perfecto. Y en ese sentido, ya, entonces no hay contradicción en lo concreto, no hay ningún tipo de contradicción, sino que en definitiva él estaría diciendo que hay algún tipo de guerra o de conflicto y que a partir de esta llegada de los extraterrestres se terminarían los conflictos. Y vendrían los tiempos de paz que tantas religiones también anuncian. Yo he investigado harto a Chico Javier porque me llama mucho la atención, sobre todo porque él fue muy revolucionario en Brasil en temas de fe. Por supuesto. Él hizo que muchísima gente que no tenía ni la más mínima fe, escuchándolo a él y sus profecías y cómo contactaba seres que estaban en el más allá, mucha gente se convirtió. Tal cual. Y lo que pasa es que a mí se me ocurre que los videntes de la vida cotidiana, digamos, quizás no ven el tema de los extraterrestres. Entonces
llegan hasta la guerra. Perfecto. Y ven la guerra y la guerra se sigue como de forma automática el pensamiento de que ahí todo se acaba. Él no, él ve que los extraterrestres a nosotros, y él lo dice en algún momento, nos ven como unos niños inseguros, como unos niños temerosos que todavía no entienden que somos parte de un colectivo universal. ¿Qué es lo que plantea él? Exacto. Y que aún no era el momento de entrar en contacto. Claro, entonces cuando ellos nos ven ya al borde del desastre, y ojo que él también habla de desastres naturales que comienzan a pasar y cambio climático. Sí. Ah, mira. Y luego de eso viene todo lo que sería el contacto extraterrestre, que ellos vienen como a salvarnos. Y a salvarnos de destruirnos a nosotros Y eso mismos. sería Eso la es lo que- pacificación de la que él y está eso es hablando lo que en esta probablemente imagen. otros videntes Claro. no ven porque dan por hecho que con la guerra se acaba. Perfecto. Ahora, nosotros como programa esto lo discutimos. ¿Ah? Nosotros aquí ninguno tiene ninguna capacidad extraordinaria a la altura, obviamente, de Chico Javier. Y nosotros hemos querido incluso, lo conversamos hace un rato, de si cuando falten 2 semanas, por ejemplo, para la fecha anunciada por este hombre, que ojo, él tenía en su mejor época, no tuvo una mejor época en realidad, siempre fue una figura destacada, pero un momento en donde él tenía programa de televisión, en donde era un canal para él, donde él hablaba horas y contestaba preguntas, pero horas, así 6 horas de corrido, y el hombre canalizaba personas, espíritus, gente que había perdido familiares, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos llama la atención, y es sobre este contacto masivo, público, cuando digo esto, no es como que unos científicos van a saber y nadie más, no, todo el mundo se va a enterar porque va a ser algo muy evidente. A nosotros nos llama la atención lo que hablábamos la otra vez con respecto a este asteroide Oumuamua. ¿Se acordarán ustedes el siguiente titular de algo que hasta ahora armó una tremenda polémica dentro del mundo científico? Científicos de Harvard, he ahí la polémica, especulan con que el primer visitante interestelar, vale decir ese asteroide que se vio por primera vez en octubre del año pasado, sea una antigua nave extraterrestre. Ellos incluso afirmaban que, dadas sus características, sus cambios de velocidades, haber escapado a la gravedad del Sol y esa forma tan aerodinámica que incluso podría ser una forma inteligente para desplazarse en el espacio y que parece tener una cierta inteligencia y voluntad propia, en la manera sería una especie de escáner que hizo en el sistema solar y por supuesto también la Tierra. Sería una sonda alienígena. Y esto, al parecer, Calza. pega en el palo con lo que dice Chico Javier, obviamente a fines de los años 80. Ahora, lo que él plantea, según lo que yo entiendo, y lo que ustedes mismos han comentado acá, es que habría un contacto del tercer tipo, es decir, nosotros nos enfrentaríamos a los seres extraterrestres. A los tripulantes. A los tripulantes. Exacto. Eso sería lo que a él la plantea. civilización. Ya, y desde ese punto de vista, él establece la idea de que, como bien explicaba Carla hace un rato, de que este contacto terminaría con la belicosidad nuestra. Ya, es que, Esa es la... ya, es que ustedes están dando en el tema probablemente más importante, porque uno puede decir desde esta misma mesa, y para todo lo que le interesa el tema alienígena, que bueno, ya era tiempo. Uy, voy a estar vivo para ver esto que toda mi vida había soñado. Pero ojo, preocupémonos de la previa. Porque a buen entendedor, lo que está diciendo Chico Javier es que ellos vienen a poner fin a un conflicto geológico, climático y bélico Sí, pues. que, de ser así y de cumplirse esta fecha, deberá comenzar muy pronto. Estamos hablando de meses más, no en 2 años, 1 año más, estamos hablando de meses. Y pocos meses, la verdad. Y lo más bonito que yo veo detrás del tema de lo bélico, que de repente uno piensa ya, si vienen los extraterrestres van a venir a ayudarnos, qué sé yo, con tecnología, con otros temas más prácticos. Es que vienen en el fondo Enfermedades en podrían pro acabarse, de un así. desarrollo espiritual. Porque todo Claro, tiene que ver esa con es la eso. sensación que da, Porque de el hecho, final sí, de lo tienes toda la bélico no es razón. solamente para evitar que haya un desastre, porque sí, punto. Es un buen punto. Es para que despertemos. Porque parece que esa ha sido la gran muralla, porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes para generar tecnología al punto de que podemos crear máquinas que vuelan, que salen del planeta, etcétera, etcétera, pero ellos nunca han considerado, al parecer los extraterrestres, que eso haya sido mérito para acercarse y tener un contacto directo. Al parecer, el problema tiene que ver con las diferencias espirituales. Ahora, Chico Javier, el hombre del cual vamos a hablar hoy día, con revelaciones y casos y participaciones mediúmnicas que usted no va a poder creerlo, y por favor le digo desde ya, abra su mente, porque el hombre es confirmadamente un ser extraordinario, ya como ser humano, ya como vidente, tenía todos los tipos de mediumnidad, era psicógrafo, vale decir, podía canalizar y empezar a escribir incluso con la letra
del personaje que canalizaba. Personas famosas, doctores, incluso ya va a ver que sirvió como testigo aceptado por los tribunales de Brasil por una persona asesinada que se contactó para que él explicara realmente lo que había ocurrido. Fue analizado y fue corroborado y aceptado por la justicia del Brasil. También hace psicofonías, puede escuchar voces del más allá. Materialización, si bien no lo hizo tanto, podía hacer aparecer objetos que se necesitaban de la nada. Ojo, no es el único, en la historia hay hacia bola baja por lo menos 5 que yo recuerde, y él es uno de los más categóricos. Clariaudiencia, clarividencia, desdoblamiento, obviamente puede hacer viaje astral y visitar el más allá. También xenoglosia, esto es el nombre que se recibe de personas que al entrar con otras personalidades, al encajar en esta unión con espíritu desencarnado, podía hablar e incluso en su caso escribir en idiomas que este hombre no terminó en el quinto básico. Claro. Escribía escritos, ensayos maravillosos, perfectos en árabe. Perdón, para entender bien, la xenoglosia sería una especie de posesión, o sea, él lograba ser influenciado a tal nivel por un espíritu que canalizaba que él terminaba hablando. Claro, claro, es y un canal, escribía es un perfecto canal. con la letra de la persona que canalizaba. Ahí lo que estamos cuando viendo, ¿ah? Exacto. Que ojo, los peritos, cuando él decía, ¿y esto quién lo escribió? Tal persona que no soy yo, que firme, decían. Y firmaba. Y iban a ver y realmente firmaba como la persona que él decía que estaba canalizando. Claro. Eso fue utilizado y fue aceptado como prueba en tribunales, más de una vez. Una prueba policial. Una prueba policial. ¿En serio? Feliciada. Sí. ¿En serio? Y él escribía siendo ciego, porque él perdió su Toda la capacidad razón. visual. Buen punto, Carla. Y se dice que muchos verdaderos videntes, aunque suene tan paradójico, no ven. Bueno, es que yo creo pierden que ven. sus capacidades visuales en pro de abrir sus sentidos, su sexto sentido. Claro, es como que agotan sus capacidades de forma literal, sus sentidos, y es como, es una compensación, Sí. ¿no? Hay Pareciera, algo... sí. Sí. Ahora, todo parece indicar, y esto ya es una hipótesis mía, que este hombre alcanzó todos estos niveles porque era un hombre bondadoso, pero como se ha visto poco. Es uno de los hombres, tú lo escuchas hablar, sencillo, pero bueno, pero realmente bueno en esencia. Además tú dices es que un no alma lucraba, pura. no lucraba mucho Nada, nunca con tuvo nada, que este eso, don. no necesito, siempre andaba con los mismos No zapatos, ponía una camisa, ni nada. siquiera ponía su nombre en los libros. Porque decían que no eran se de lo él. entregaba a la editorial que los publicaba y que los hacía llegar al público, a las personas, para ayudarlas. Siendo muy pequeñito, él ya comenzaba a ver gente desencarnada, como la película podía ver gente muerta. Aún de pequeño, cuando lo llevaban a la iglesia, que era muy devoto del cristianismo, veía que las hostias brillaban, decía, es saquero, porque veía que algunas tenían como Luz. una energía más que otras. Ah, mira. Tenía esa capacidad. Ahora su padre, que obviamente, si bien devoto de la iglesia católica, esto lo encontraba más bien algo Satánico. claro, una posesión, Probablemente. una cosa rara. Y es por eso que él incluso lo llevó a exorcizarse en más de una ocasión. Eso es bastante complejo, ya te voy a contar, porque el cura, que supuestamente tenía cierto conocimiento de cómo tratar casos de posesión, le mandó a hacer una prueba que no corresponde para un niño y no tenía mayor idea. El caso es que él, una vez, como tantas otras veces en realidad, cuando estuvo enfermo, problema de un infarto del corazón, decía, toda mi vida estuve rodeado de gente, pero sobre todo de espíritus y ángeles que constantemente me iban a ver, conversar y a cuidar. Lo vemos y seguimos conversando. Mira. Infarto que me levou o médico, então, me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, o nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, era a única pessoa que entrava. Eu ficava 20 dias, mais ou menos, imóvel. E eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim, à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ya. Pero te das cuenta de la personalidad de él, Sí, que bien explícito, es un gentil, Sí. es como un lindo, no sé cómo Yo decirlo. te iba a decir eso, él es un ser de amor.
Y él lo dice muchas veces, él se da cuenta que la humanidad se salvaría si todos vibráramos en el amor puro, porque el día de nuestra muerte lo único que nos vamos a llevar es la capacidad que tuvimos de amar a otro, no nuestro trabajo, no la plata, Son no sus el palabras. ego, no los logros. Entonces, Nos van a medir por el cuánto más. y él lo demostró desde su infancia, porque él fue el niño súper maltratado. ¿Su Su familia? mamá falleció y él tuvo una madrastra que lo trataba muy mal, lo golpeaba, lo denigraba, lo humillaba, lo anulaba, y cuando él tenía esta capacidad lo trataba de loquito, se burlaba de él. Y él, ustedes pueden ver la película, porque está la película de él, de su vida, tenía conversaciones con la madre, y es muy impresionante porque la primera conversación que uno ve con ella, que él tiene con ella, La madre ya intercambian muerta, un diálogo, digamos, obviamente. es que no se sabe todavía eso en la ya, película. perfecto. La mamá estaba muerta, po. Ya. Entonces él podía comunicarse con su madre. Cuando yo les dije que cuando el padre se preocupa, y claramente, la verdad es que no se le ocurre qué hacer, es un hombre que no tiene los recursos, no tiene la cultura necesaria, y se lo lleva el párroco, que dice que tiene los conocimientos para hacer un exorcismo, que es lo que necesita su hijo. Imagínate. Claro. Probablemente lo que estamos viendo es una de las pocas personas más cercanas a Dios. Lo digo con todas sus Perdón, letras. eso choca. Sí, al tiro, para terminar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente, lo que sucede es que se lo pasan a alguien que dice que le tiene que hacer un exorcismo. Y el rito que le hace es, él, muy chiquitito, lo hace cargar una piedra de 15 kilos por muchos kilómetros mientras rezó 1000 Aves María, como si tuviera alguna culpa. Eso es un castigo. Fue prácticamente un castigo. Y de exorcismo me parece que fue, digamos, algo completamente un volador de luces de parte del párroco. Eso, a mí me choca un poco esa idea del vidente, que además es muy cercano a la creencia católica. Ajá. Porque, perdóname, una cosa es que aparezca la Virgen de Fátima frente a unos niños a dar un Sí, mensaje, y otra ok. cosa distinta es que aparezca un personaje que nos tiene que dar un montón de mensajes a nosotros, pero ese personaje no tiene ninguna ligación directa con la iglesia. Sería distinto si fuera un cura o un líder espiritual. Entonces, toda la idea de toda esta perspectiva es la que me termina chocando y me hace como no dudar, porque sin duda tiene bastante aciertos, pero me es extraño por lo menos. Claro, pero es que él era, te lo pregunto Sí, porque no sí. lo sé, ¿era católico o era cristiano? Era cristiano. Era católico, Como todo en pero Brasil, claramente es que hay altas religiones, está la En santería, Brasil, sí, digamos, hay una pero mezcla de que- cosas. El problema es religión que cuando él comienza a hablar... A ver, para que ustedes entiendan, el catolicismo, por si no lo saben, prohíbe rotundamente hacer prácticas espiritistas. O sea, esto Y está... O sea, por claro, ejemplo, si esto tú es vas... satánico, de hecho. Exacto, si tú vas y te lees el tarot, Está mal. ellos pegan el palo, como lo mismo. No debiera hacerse. Es un pecado. Es un pecado, no debieran ocuparse mancias, no debiera uno tratar de indagar en el Adivinar, futuro, claro. todo tipo de adivinanza, contactarse con muertos. De hecho, por ejemplo, si tú le Pero preguntas ojo, a un cura, así con todos los estudios, un tipo categórico, tú le dices, oye, yo tengo una tía que habla con espíritu, y te va a decir, no, no es su tía, son demonios que la engañan. Así, eso creen. Es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque de alguna manera recuerdo una vez que me tocó conversar con Hugo Cepeda, Ajá. bueno, que es una persona que sabe mucho de Sí, estos muy temas. instruida en ese muy tema. instruido. Y él decía una cosa que es bien interesante, que decía, la Iglesia Católica no es que no crea, al contrario, cree y lo condena porque lo establece, como bien dice Juan Andrés, como algo más bien satánico. Ahora, yo personalmente, y esto es una opinión muy, muy personal, yo creo que justamente la Iglesia Católica, y aquí vuelvo a decir algo que siempre he planteado aquí en el programa, como institución humana, que no tiene nada que ver para mi gusto con la fe, lo que finalmente hace es descalificar otras religiones, otras manifestaciones de fe Claro. y satanizarlas para que efectivamente no se puedan adquirir de alguna manera más cercana. Y ¿no? además, solo me gustaría agregar el dato de que nosotros vemos acá todas las capacidades que tenía Chico Javier, todo el don Todas. maravilloso. De hecho, todas. Toda Tenía toda la capacidad de clarividencia. que hasta el día de hoy le rinden culto y que me parece perfecto, y ahora estamos hablando de Chico Javier como Claro. protagonista de este capítulo. Sin embargo, yo creo que para él desde un comienzo no tiene que haber sido tan fácil ver muertos, tienes toda la escuchar razón. todo el tiempo. Yo siento que él también, como muchas medios, como Natalia Gil, por ejemplo, que vino a nuestro programa, y hemos indagado un poco en ese aspecto Y personal. ella tuvo suerte que- porque su mamá creía. Exacto, y desde ahí, claro, logra un camino familiar en donde la acoge, le dan respaldo. Acá pasa todo lo contrario, entonces él lucha contra muchos prejuicios, yo me imagino, y contra decir también cómo manejo esto. Carla, ¿tú querías mencionar algo? Que yo creo que no hay que entender esto desde lo mental, porque esto es un tema 100% espiritual. Sí. O sea, si uno se pone a analizarlo, Claro. pero ¿por qué si él Sí. ascribe a esto, cree esto y no? La lógica no te lleva Sí, a esto entender lo es espiritual. Para tú suprarracional. entender lo espiritual tenés que apagar la cabeza. Sí.
Si no, O no se sea, puede, sí. claro. De hecho, sí. Y hay muchos videntes que, por ejemplo, han visto a la Virgen María y por eso creen en el catolicismo. Claro. Porque la Virgen Claro. María les ha dicho tal o cual cosa y uno no lo puede jugar desde fuera. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que Jaime puede que se acuerde más, digamos, porque esto es más de nuestra época. Por la de niño, generación. Que tiene que ver, sí, no estamos hablando así. Está bien, está bien. Mitad de los 70. No voy a hacer ninguna manifestación en este minuto. Ustedes se acordarán de que yo lo escuché varias veces, por lo menos, ¿Ya? no sé si es tu caso, Jaime, de que cuando algún niño en el barrio o algún primo demostraba que podía ver cosas, por ejemplo, el aura, o ve duendes, o ve fantasmas, uno lo llevaba al cura de la cuadra y él sabía qué hacer para cerrarle esas capacidades. Yo un par de veces recuerdo cuando niño de cómo llevaron a alguien para taparle esas visiones. Qué horrible igual, porque... Claro, yo supongo que ello es parte de su credo, pero ahora que lo pienso, ya con toda la información que tengo, Hoy es en como día, súper egoísta y hay un acto ignorante, yo encuentro. Súper. Y de reprimir... Egoísta de partida. Sí. Y de reprimir estas capacidades Sí, po. anómalas en un niño, en donde en realidad lo único que puede ser, incluso, puede que sea un mensajero que vino a este mundo o a ayudar, ejemplo, o po. a ser un misionero. Así trataron a los niños de la Virgen de Fátima, por ejemplo. Exacto. Dicen que están viendo cosas, están locos, están borrachos. Claro, por ejemplo. Y ayudar, fíjate, en la interpretación, porque yo creo, a raíz de lo que acaba de plantear Carla, es súper bonito en la primera imagen que vemos cuando él habla de la casa de Dios. Yo no soy una persona muy culta en ámbitos religiosos, pero sí me llamó la atención porque él habla de que Dios tiene muchas casas y desde ahí establece la idea de los distintos universos. Es una el cita multiverso. Claro, Los extraterrestres. pero él establece justamente una visión, un análisis, una percepción diferente. Y eso sí me gusta mucho porque finalmente la Biblia o los textos sagrados hablan metafóricamente. Por ende, las interpretaciones uno tiene que tener mucho cuidado con cómo se interpretan, porque de alguna manera también hay gente, lamentablemente muy mala, humanos, que interpretan de acuerdo a sus necesidades, sus carencias, Toda la sus razón, temores, sus maldades incluso. Cuando él comienza a ejercer como vidente, como medium, la verdad es que cuando ya está un poco más grande, tiene 17 años, chico Javier, y ya pasó que trataban de exorcizarlo, y él lo único que aprendió a quedarse callado. Así como ya se veía cosas, no se lo comentaba a nadie porque lo iban a tachar de loco, de que de nuevo van a tener que llevarlo a ungirlo en agua bendita para que se le quiten estas cosas. Menos que mal son no lo llevaron a un del demonio. manicomio, porque Por ejemplo, era bueno, terrible. eso pasó muchas veces. Toda la razón, querida Camila, afortunadamente no pasó con él. Hasta que los 17 años, a todo esto, ojo, parte de su biografía dicen que no es que eso no lo consideraron, lo que pasa es que eran tan pobres que no tenían cómo costearlo, pero se les pasó por la cabeza al papá meterlo en una institución psiquiátrica, imagínate, ya. 17 años. Se dan cuenta que su hermana comienza a estar, lo que nosotros hemos hablado, Carla, ¿te acuerdas tantas veces acá? Que cuando ya pasas de las larvas astrales a los vampiros energéticos, y luego cuando tú tienes algo que es antes de una posesión, donde tú estás infestado, estás polucionado por entidades, una o varias, que te obligan a cambiar de carácter, a tener una actitud, enfermedades crónicas y todo lo demás. Se dan cuenta en su familia que la hermana de este hombre tiene obsesores, así le llaman. Es una linda palabra que te generan obsesiones. Y tienen razón, estos términos se han perdido en el tiempo. Sí. Se habla como Olga Menéndez, que es una flamante psicóloga, que ella, sin pretenderlo, desarrolló poderes de ver las entidades que contaminan la mente de la gente, que te obligan a fumar, a tomar en exceso de lujuria, y ella sana a las personas negociando con estas entidades y le habla directamente. Esos son los obsesores y llevan a su hermana con un curandero, ¿cierto? Que tenía estas capacidades para sanar a esta hermana. Entra chico Javier, que va acompañando, así 17 años, así como ya, pues van todos como en calidad de familia a sanar a la hermana. Y el curandero, que era un tipo reconocido para tales efectos, Increíble. lo ve y le dice, venga usted para acá, usted me va a ayudar. A él. Sí, pues lo reconoce, ve las facultades lo que tiene. identifica, claro. Y de ahí le dice, ya, pone las manos, comienza a rezar, ¿y tú qué estás viendo? Le dice, sí, están saliendo. Le dice, mira, y este... Oh. Perfecto, le dice. Y ahí lo aparta, la hermana curada, y le dice, ya, tú tienes que decidir. Tú tienes capacidades, le dice, que claramente yo nunca he visto, superan las mías. Tú tienes que elegir un camino, que yo creo que tú ya has sido indicado para estas cosas, pero depende de ti desarrollarla o no. Y ahí él entiende de que eso es lo que va a tener que hacer, porque es un hombre que cura, porque él simplemente, humilde como fue siempre, está satisfecho que podía sanar personas como su hermana. Ya, entonces, para entenderlo, es otro curandero, en el fondo un curandero ve
ve en él lo que Ve su capacidad. Quizás que y no, eso claro. y eso es lo que permite que él empiece como a efectivamente desarrollar esto. Y se siente respaldado Las también. entiende, o sea, Entiende. y él Claro. entiende, bueno, y probablemente además, que bien lo que dices tú, Cami, claro, dice, no estoy solo. En este Porque, mundo en claro, donde yo veo cosas... Claro, y donde además ha tratado de loco, como nos contaba Claro, Carla, que todo le te trataban de juzga. loquito y todo el cuento. O Eso es sea, muy típico. efectivamente. Porque jugábamos. en esos tiempos yo me imagino que era mucho más fácil criticar... Estamos hablando de Ay, 1927, imagínate, 1927. Yo creo que hasta él mismo dudó algún momento, cuando más chico, por supuesto. Sí, lo deben haber Estoy convencido. imaginando esto, de más, yo también estoy de viendo más. cosas. Pero no, pues lo cierto es que de algún minuto, y menos mal, logra el camino que le da un Sí. poquito más la Y a propósito de eso, Camila, de que lo juzgaban y todo el tema, uno tendería a pensar, nosotros hemos hablado mucho acá de antisociales, de psicópatas, qué sé Sí. yo, que han sido maltratados y después cuando grandes son trancados, odian la vida, odian el Y mundo, terminan, odian a la gente, claro, tienen resentimiento. patologizando todo. además. Sabes que él amaba hasta el final a su madrastra y a toda la gente que Sí. le había hecho daño. Nunca le deseó el mal y tuvo en sus manos de repente hacer algo y no lo hizo. Qué interesante lo que está planteando, Pura Carla, nobleza. porque yo en ese sentido quiero hacerte una pregunta, Juan Andrés, o bueno, tú, Carla, también te manejáis mucho en estos temas, pero una persona con estas capacidades tiene la facultad también de mover energías, de hacer daño, por ejemplo. Una persona podría con estas capacidades Oh, qué buena pregunta. optar por la parte mala. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay dos tipos de personas con estas capacidades. El que tiene solo las capacidades y el que tiene las capacidades y está conectado a la divinidad y al universo. El que está conectado sabe que todo es amor y todo es luz y nunca se va a la sombra, que es el caso de él. Porque vibran en el Ya, pues, amor. pero hay gente que Pero hay podría, gente tomando que, tus claro, palabras, que podría solamente, vibrar en otra... claro, hay gente que puede Sí, tener pero capacidades y no ya. estar conectada con el amor, ni con Dios, ni con nada. Claro, y mira, querer hacer ahí daño. yo diferencio un poco. Mira, hemos explicado a veces que yo creo que parte del movimiento New Age tiende a tratar de como todo lo extraño como lindo. Todos los extraterrestres son hermanos, todos los ángeles. Claro. No, hasta lo que a mí me ha tocado ver, y me han tocado por instruir de gente que es muy duchesta, no siempre es así. Hay mucha ambigüedad entre medio. Y sí me ha tocado ver hombres santos, como Jesús lo hizo, cuando en algún momento se enoja y patea así como todo, le dice, esto es una cueva de ladrones y todo lo demás. Sí, claro. El Hijo de Dios. Sí, claro. Es de en que el mercado, una vez, de hecho. una vez me comentan, yo no estuve en esa oportunidad justo, donde hay una persona que lo trae, ¿no? Un yogi de la India, así que era veneradísimo y todo lo demás, y de repente ve que hay gente que no debiera estar ahí y que están conspirando en realidad contra la reunión. Y él hace así, ¡ah! Y hace estallar todos los vidrios. Y lo que a mí me comentan es que los que lo traían le decían, pero maestro, o sea, ¿cómo hizo eso? ¿No? A veces es necesario. No estoy enojado, no estoy enojado, pero quiero, con eso hay alguien que entiende algo. Entonces hay que entender, digamos, lo bueno y lo malo, digamos, puede ser dúctil, o sea, sobre ciertas necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este hombre le reconocen sus facultades, sus capacidades especiales, que está enchufado al más allá, porque eso es en el fondo, Claro. o sea, tiene un chakra Está abierto, conectado. o sea, pero todo el día. O sea, el hombre habla con ángeles, habla con almas desencarnadas, así como si nada. Él le llega un guía espiritual. Uno en especial, habla con todos, pero hay uno que lo va a acompañar hasta el año 2002, que es el día de su muerte, y que él reconoce y lo llama por el nombre de Emanuel. No tengo mayores detalles, pero ojo, Emanuel, para que ustedes sepan, esto es como un dato histórico nomás, es el verdadero nombre de Jesús. ¿ah? Que es el enviado de Dios o Claro, el hijo de Dios. claro, Tiene pero es un nombre, así Sí, como sí. así le llamaban en casa, Sí, digamos, así, efectivamente, sí. Emanuel. Sí, pero tiene esa traducción, digamos, es como el enviado de Dios o el hijo de Dios, una cosa. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él es el primero en que le dice porque uno dice, ¿qué era él? Ya explicamos que es psicógrafo, que es profeta, que es vidente, un montón de cosas. Pero aquí es cuando le explican que lo que mayoritariamente él va a hacer es escribir libros que le van a ser dictados por distintos personajes que ya no están en el mundo terrenal y algunos que incluso jamás lo han estado. Maestros ascendidos, ángeles, ser espiritual, en donde, hasta lo que yo entiendo, por lo que explica Chico Javier, porque él, como decía la Carla, hizo una película donde más o menos establece cuáles son los reinos y las funciones del cielo. La verdad es que son montones de deidades e intermediarios. Esto no es tan resumido como
los animales, o sea, como las piedras, los vegetales, los humanos, los ángeles y Dios. No, entre medio de cada una de estas cosas está lleno, sí, pero está lleno así, pero de subtextos, subdimensiones, hay de todo, desde elemental y cuanto más. Y ahí es cuando le dice, tu principal función va a ser psicografía, va a ser que tú seas el canalizador a través de la escritura de muchos libros. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo precisamente donde él le dicen, llegó el momento de escribir algo. Más de 400 libros escribió, más de 400. Ahora, el hombre llegó a ser un bestseller, no a falta de una mejor palabra, lo digo así. La cantidad de libros que vendió fueron más de 20 millones de copias. O sea, ¿qué gran novelista tiene esa capacidad, digamos, de 20 millones? ¿Son todos libros distintos o son...? Son libros distintos, que tienen distintas intenciones. La mayoría habla de procesos de amor, de evolución, de comportamiento, son como un manual de Carreño de la espiritualidad, por así decirlo. Y otros son manuales que te explican cómo está conformado el cielo, qué pasa cuando te mueres, cuáles son los tránsitos o bardos, como dirían los monjes tibetanos, que tienes que pasar antes de poder visitar a tus seres queridos. ¿Algunos de esos en distintos idiomas? Incluso llegó a escribir algunos en árabe. Incluso para demostración de los escépticos, es como que él decía, oye, pero usted puede escribir esto y puede que usted sea un experto grafólogo, que alguien que sea capaz de imitar la firma. Entonces viene y él le dice, ya me están diciendo... que escriba lo siguiente. Y lo que hace, agarra, cierra los ojos, así cuando tenía la visión, espérate, y empieza a escribir así rajado, listo. Y lo miran, no se entiende nada. Le dicen, no, me dicen que hay que ponerle uno al espejo porque me lo escribieron todo al revés. Sí, como Da Vinci. Y en el espejo se podía leer porque lo escribió así de atrás para adelante. Así, de atrás para adelante. Porque así se lo dictaron como una de las demostraciones de prueba ante los escépticos. Estamos hablando de alguien que tiene más o menos quinto básico para que se entienda. ¿La profecía es lo mismo? ¿Salen a partir de sus libros? ¿Se las dictaban o las profecías son específicamente de él? ¿Las biografías? ¿Sí? No. Las profecías. No, las cosas que decía, por ejemplo, los extraterrestres. Ya, buena pregunta. Él nunca, no consideraba que era tan necesario ni importante ver el futuro. O sea, ser profeta era una de sus tantas cosas, pero él más que nada era un canalizador. Ahora, cuando él tenía algo importante que decir, ahí se le apuntaba. Pero más bien, obviamente, se lo indicaban. Le decían, avisa esto. Esto es importante. Ojo, que más adelante, además de repasar y ver el escrito donde él da mes, día y fecha, ¿cierto?, de este contacto extraterrestre. Ojo, debo decir lo siguiente. Si eso no ocurre, va a ser la única vez que este hombre se habría equivocado. Porque todos los demás, lo que se dijo, hay cuatro que son más interpretables, pero las otras son muy precisas. Va a pasar tal cosa, este señor va a ir para allá, va a hacer tal cosa y va a encontrar esto. Y pasó miles de veces. Hay cuatro que son medias ambiguas, excepto esta que da con fecha, nombre y apellido. ¿Ambiguo te refieres con que necesariamente tienen que ser metafóricas? Son un poquito metafóricas. Muy amplias. Y que son muy interpretables. Habla así como, el hombre un día se alzará tan arriba que la estrella lo va a besar. Oye, se puso medio poético y dice, ay, no sé qué está hablando, es un satélite, la luna, no. Entonces ahí te perdí un poco. Pero esas son muy pocas. Todas las otras son muy específicas de lo que va a ocurrir con respecto al futuro de su nación y otras personas. Una de las cosas que tú mencionaste recién, Juan Andrés, es el tema de que él describe de alguna forma el universo religioso. Establece como las dimensiones del cielo, por así decirlo. Y no sé si lo describe con un lujo de detalle. Hay una película al respecto que se llama ¿Los de ángeles? No Solar, eso es Nuestro Cielo. Ya, perfecto. O sea, él describe eso. Porque hasta donde yo entiendo, yo voy a ser muy honesto, yo recién ahora estoy conociendo a Chico Javier. El único que había descrito cielo y infierno, purgatorio, es Dante Alighieri en la Divina Comedia. Exacto. Desde ese punto de vista, él reinterpreta entonces, construye otra forma de establecer, sin infierno en este caso. Sin infierno, fíjate. Sí, sabes que en vez de infierno, porque está la película que dijo Salfa, que nos muestra todo, No Solar, Nuestro Hogar, hay un tribunal kármico y hay una clínica para el alma. Y por esa clínica pasan las personas que murieron de forma por así decirlo. muy... Mira, más que eso es como para gente que se quería morir, que se suicidó, gente que desarrolló enfermedades psicosomáticas porque le dolía mucho estar en esta vida. Entonces esa clínica es como para volver a conectarte con tu espíritu y sanar todo
el daño que adquiriste Bueno, en esta vida. esa es una visión... Hay personas que han corroborado esto. Es interesante eso, porque eso es una visión bien poco católica. Claro, Porque claro. justamente el catolicismo plantea que esas personas caen en el infierno y no se recuperan. No, Por eso hay como una especie de obligación de portarse bien, po. Y lo otro Hay que te demuestra él con todo esto es que el tema de la reencarnación. A ver, Que ¿cómo después es eso? vuelves a la tierra, tú te sanas, ves lo que tienes que ver y vuelves a la tierra a otro proceso para seguir despertando de conciencia y luego vuelves a ir para allá y vuelves a bajar hasta que Es bien sea potente porque necesario. él siendo católico va estableciendo un sincretismo de varias ideas religiosas. por Claro, lo menos, ahora el espirituales. loco, ¿por qué él no lo ve así? Porque para él no es una creencia, para él es No, un pues es hecho. lo que está. Claro, Es lo que es claro. y dice, oye, no han contado esto, yo súper católico, pero Claro. yo tengo un dato más que ustedes no saben. Bueno, Entonces, obviamente le cayó como patar en la guata eso a la De institución. hecho, la iglesia al final eliminó el tema de la reencarnación, porque si tú lo ves en los textos apócrifos, antes la iglesia creía en la Sí, y reencarnación. por ahí se coló uno también en los evangelios, sobre volver cuando Nicodemo le pregunta a Jesús. Bueno, lo que está diciendo la Carla es lo que usted debiera hacer si usted le está interesado en este tema. Porque claro, usted seguramente se va a meter a YouTube, lo va a googlear y se va a encontrar con sus lindas frases y todo lo demás. Pero si usted quiere entender en profundidad, de manera seria, la gran obra de Chico Xavier, hay un libro que es su bestseller, que vendió 2 millones de copias y que se llama La vida en el mundo espiritual y que es un descriptivo. Tú te mueres, te pasa esto, después te pasa esto otro, después tú puedes, si es que tal cosa, volver a visitar a tus seres queridos. Si te llaman, puedes, bajo ciertas condiciones, hacer contacto con ellos. Si tú vuelves y vienes con ciertos enojos, vas a romper ese lazo, vas a tener que pasar otro periodo, etcétera, etcétera. Qué interesante, Está todo explicado, buenísimo. porque es demasiado detallista. Y escúchenme, estamos hablando de una persona que no lo habla como yo intuyo, yo creo, no. Él te dice, no, sí, así, pues yo estaba ahí, yo lo he visto y me quedo mirando, voy una semana para allá y veo como Pérez, como alguien que viaja a un país, él viajaba, iba, ojo. Para que ustedes lo entiendan, a ver, para los que les interesa esta literatura, yo les recomendaría el libro de Michael Talbot, que se llama El universo holográfico, en donde Chico Xavier es uno de los mencionados de muchas personas de distintas religiones y culturas que describen lo mismo. Y el parecido, perdónenme, no es parecido, es igual, es lo mismo, describen las mismas cosas. Incluso Evan Alexander, que es este neurocirujano, escéptico, ateo a morir, que estuvo impresionantemente 7 días muerto, vale decir que no podía soñar porque el electroencefalograma estaba muerto, su cerebro no funcionaba, y cuando vuelve, estos 7 días los vivió en el cielo bajo la condición de que él contara lo que vivió y describe lo mismo. hicimos este tema. Estamos hablando de un ateo. Que tenía meningitis esto. él. Exacto. Sí, pues, Describe lo que escribió- describió mismo. Lo mismo. Él escribió un libro que se llama La prueba del cielo. Este señor que están mencionando. Evan Alexander, Sí, sí, él de era Harvard, no, médico caballero. y él era el típico escéptico, que daba la contra siempre que se hablaba de temas de fe y le pasa que le sucede esta prueba cuando queda en coma por una meningitis. Y llega después a contar cómo es el cielo, todo lo que Estuvo pasa. 7 Él días tampoco describe el sin- infierno. Estuvo estuvo muerto clínicamente. Wow. Ahora, aquí viene lo loco. Este libro, que es su bestseller, donde se describe con lujo de detalle, que se llama La vida en el mundo espiritual, se lo dictó un médico. De hecho, la película, que la tenemos para mostrar un rato más, que es preciosa, que está disponible incluso gratuitamente en YouTube con subtítulos y todo lo demás, se llama No Solar, Nuestro Cielo le pusieron, o Nuestro Hogar. Este médico le escribe de cómo él se equivocó tanto y que ahora aprendió todas sus lecciones y que él en el cielo seguía, porque él así lo quiso, cumpliendo funciones de médico. Era médico para los que iban llegando, seguía siendo un doctor Ah, allá. mira qué lindo. Y eso calza con los monjes tupiara. po. Pero Que por supuesto, te porque los sanan a monjes distancia, Tupiara, o sea, desde que el más son allá. súper cristianos dentro de todo, ¿cierto? Ellos lo que hacen es canalizar médicos fallecidos que al estar en el mundo espiritual, sus capacidades de ser simples médicos cirujanos ampliaron sus capacidades a un nivel increíble, y se meten dentro de estos monjes que los canalizan y van a sanar a una En este persona caso, de cosas imposibles. Chico Xavier fue el canal para que este médico escribiera De lo que... André Luis. Y la película está dedicada precisamente a este médico Perfecto. que le hace la descripción de cómo es un día acá donde yo sigo siendo médico. Así de impresionante. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar a ir con algunas de sus profecías. Hoy por hoy, Chico Xavier, que nunca, digamos, ha pasado de moda y siempre ha estado, digamos, en algún tema de conversación en Brasil, hoy día volvió a aparecer en varias revistas, en varios análisis,
porque se dice por ahí de que el caso de Bolsonaro pudo haber sido mencionado por Chico Javier en algún momento. Él Y lo que vio. es parte de esta seguidilla de hechos catastróficos antes de que lleguen los visitantes de otros ¿Tiene que planetas. ver con la ambigüedad que hablaste antes? ¿Tiene que ver directamente con esas profecías un poco ambiguas de las que hablaste o esto también es como clarita, al hueso? Esta es un poco más abierta, la verdad. O sea, a diferencia Es de interpretable, digamos. O díganme ustedes, a ver, la muestro y ustedes me dicen si efectivamente esto es interpretable o se refiere exactamente a Bolsonaro. No, y además, por favor, las profecías que faltan por cumplir, habla de La directamente extraterrestre es muy catástrofes brava. naturales Sí. y extraterrestres que, vamos a decir... Las tenemos en orden. No, y vamos a decir fecha, ¿te parece? Sí. A la vuelta de una pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos para ustedes. Vivo y en directo, hablando de Chico Javier, este brasileño que en realidad sus predicciones y estas imágenes que vemos que son impresionantes, todas estas escrituras que de alguna manera él pasó a ser en muchas oportunidades más bien un canal de información y con mucho talento y con un don realmente especial, logró escribir más de 400 libros. Conversaba con muertos, hacía aparecer algunos objetos de la nada. Por supuesto. Desde pequeño que él tenía este tipo de habilidades fuera de lo común, ¿no? Era un elegido, fíjate, porque Sí. él nunca tuvo una práctica espiritual, porque, en tu entendimiento, Carla, un niño que nace con una facultad abierta en 360 grados completo, es como que él estaba destinado a hacer lo que hizo en vida, ¿no? O sea, Claro. porque él no era un interés que desarrolló. No es que era súper estudioso y que terminó luego de una larga práctica. Él nació espontáneamente con todas estas facultades. Nació con el don, Absolutamente. nació con la estrella. Exacto. Y sí, claro, si uno piensa que el universo es perfecto, entiendes que él vino así para hacer algo, no en vano, no para perder esta capacidad. Ayudó a mucha gente, ¿ah? Tenía capacidades sanadoras, tenía capacidad de contactar a gente terapéuticamente con sus personas fallecidas, como te decía, incluso cuál sería su nivel de credibilidad que aportó sus antecedentes a tribunales, en juicio, y que fueron aceptados como pruebas contundentes. Pero ojo, estamos en la profecía. Ya vamos a contar todas las grandes proezas que ha hecho Chico Javier, entendiendo que su libro más famoso es La vida espiritual, ¿cierto? Dictada por este médico, Andrés Luis. Se habla de Bolsonaro, se habla de que él pudo haber dicho que el principio del fin de los tiempos, tal cual como se anuncia, podría venir con este dirigente. A ver, algo más o menos así es lo que en algún momento se refirió al futuro de su país, Chico Javier. Atención. Brasil va a pasar por momentos difíciles. Lo está hablando de un momento donde era la superpotencia que era. Diversos movimientos armados van a sacudir la estructura nacional. El sol, las inundaciones y el frío van a crear hambre y desesperación. No solo en Brasil, sino, ojo, también en el mundo. Él está dando un punto histórico, porque aquí va a continuar. Al final de todo, continúa él, que es la segunda partita de eso, va a aparecer un hombre franco. O sea, este es el fin después de todo. Sincero y leal, que, montado en su caballo blanco y con su poderosa espada, dará una nueva dimensión y personalidad en los destinos de Brasil, corrigiendo injusticias y haciendo volver la confianza y la esperanza en el futuro de Brasil. ¿Él solamente daba Maestro. profecías al mismo Brasil o también daba profecías a otros países de Latinoamérica, por ejemplo al nuestro? Da para todo el mundo. Ahora, Ahora- pero perdóname, ese será Lula, me imagino, ¿no? O sea, Yo no creo que vaya a ser Bolsonaro. Es que eso es lo que te digo. O sea, justamente lo que yo iba a plantear. O sea, a mí me parece que es bien particular porque lo que acaba de leer Juan Andrés, que son las palabras de Chico Javier, a mí no me parece que representen a Bolsonaro. O sea, no creo que él se refiera a Bolsonaro como El Salvador. Menos aún si uno Sino considera como alguien que viene después, que es lo que dice la aparentemente, gente, porque que es la solución porque a Bolsonaro. justamente lo que él está hablando en el primer texto
habla de la crisis medioambiental, o sea, habla claramente del frío, el calor, la hambruna, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me han sorprendido de Bolsonaro, más allá del tema ideológico, esto quiero también dejarlo en claro eso, Sí, pues. más allá de la ideología que representa Bolsonaro, él es un tipo que ha dicho de manera muy brutal para mi gusto que, por ejemplo, no cree en la importancia del Amazonas como pulmón verde del mundo. Y eso efectivamente, si es que tú empiezas a talar el Amazonas, es gravísimo. Eso es gravísimo. trampa. A ver, y eso es gravísimo para el mundo completo, no solamente para Brasil, Claro, es porque para el una mundo cosa entero. es que yo fume, pero si me saco los pulmones, Claro, exactamente. ya me morí de frentón. Exactamente. Vamos. Entonces, desde esa perspectiva, si es que Bolsonaro, me parece que el texto que tú leíste, referido a Chico Javier, plantea que después de Bolsonaro vendría la persona que salvaría el mundo. Y corrijo porque ustedes tienen toda la razón, eso es. No es sobre Bolsonaro, es en las condiciones que se va a encontrar Brasil antes de que llegue la persona que pondría solución a lo que Bolsonaro aún no ha hecho, pero que claramente, según algunos anuncian, capaz que ni termine su periodo, como hablaban de Trump también, por todo lo que puede llegar a ocurrir, si es que las condiciones en Brasil siguen igual, porque generalmente estas personas vienen con promesas de solucionar todo, digamos, pero no siempre sucede así. No, maestro, dale nomás, de ahí le pregunto. Ok, maestro, esto es muy cortito, simplemente para redondear la idea, querido Lama, que cuando a él le preguntaban respecto a sus libros, decía, ¿cuántos libros tiene usted? 400 y un poco más. Oiga, ¿y usted cuando le escribe? No, perdón, no, yo no sé escribir bien, yo llegué hasta quinto básico, yo no he escrito ninguno de estos libros. Pero ¿cómo entonces? Palabras de Chico Javier, esto es lo que él decía. El libro, o los libros en este caso, no son míos, son de los espíritus. Nunca pude aprender más que algunos conocimientos matemáticos de aritmética y historia, por lo que no puedo decir que son míos, porque no dependieron de esfuerzo personal al graficarnos el papel. Él presta su mano, él presta su mente, su corazón, los canaliza, pero no conoce los idiomas, los distintos idiomas que escribió el libro, escribiendo al revés, en árabe. Algunas veces, cuando él tenía xenoglogia, tenía la capacidad de hablar en lenguas muertas, desaparecidas, hace más de 1000 años. ¿Por qué? Porque canalizaba personas, profetas grandes, por ejemplo, alguien mucho antes de la época de los sabios griegos. Entonces, todo eso fue lo que se demostró increíblemente a partir de sí, catedráticos y personas con los conocimientos académicos respectivos. Ahora, lo que te preguntaba antes, porque me llama la atención, él murió pasado el 2000, ¿cierto? 2002. 2002. Todas sus profecías se fueron a Brasil y a nivel global. Nunca habló de Perú, Paraguay, Argentina, buena pregunta. Chile. Ya, fíjate que él tenía la capacidad de profeta, pero no era, a ver, no es que no era su especialidad, no era lo que más hacía. Él decía, lo que importa, de hecho hablaba mucho también el del aquí y ahora, decía, ok, se pueden hablar muchas cosas del futuro, pero mi recomendación es que tú vayas a tu casa ahora y hagas esto. Que tú le digas esto a tu mamá, a tu hermano, a tu pareja, a tu hijo, todo lo demás. No estaba preocupado tanto del futuro, y cuando de repente alguien de arriba le decía, apunta a esto, él hacía caso, pero él no se sentaba, como otros profetas, a indagar respecto al futuro, como lo hacía, ¿cierto?, con estas velas, con estas aguas, como en el caso de Nostradamus, Exacto. o como en estos golpes pictóricos que tenía Benjamín Solari Parravicini, o como cuando entraba por petición de los grandes magnates de la época, Baba Vanga, ¿cierto?, o Edgar Cayce, que también meditaba y de repente pasaba y se desdoblaba y entraba con visiones del futuro. Él no buscaba eso, no estaba en su interés, él era vivir en paz y un ofrecimiento más sobre la eternidad de la tranquilidad del presente. Ahora, lo cierto es que él aportó muchísimo más de lo que se pudo pensar en el campo espiritual. Sin embargo, tú nos adelantabas un poco, Juan Andrés, acerca de los casos policiales. ¿Qué tanta injerencia Estoy tuvo impresionado. Chico Javier, que le dan crédito, que por supuesto el personaje ya es muy creíble, ayuda a mucha gente, tiene su propio programa de televisión, Exacto. por lo tanto sus mensajes se masifican y se difunden con una rapidez maravillosa? Pero caso policial, cuéntanos un poco en qué caso esto es notable. y de qué manera ocurre. Cabe suponer que un juez, alguien que está indagando desde el lado de la justicia, vale decir, el comisario, detective, el jefe de policía, le pueden gustar o no estos temas, pero a la hora, digamos, de ejecutar, ya sea sentencias, veredictos, investigaciones, no podría basarse en cosas de medium, ¿cierto? Como él ya venía de la mano de expertos, que no eran ni sus seguidores, ni mucho menos, confirmado las capacidades que él tenía de poder
generar contacto con personas fallecidas, ¿cierto? Que en algún momento, algo insólito que nunca más, hasta lo que tengo entendido, se ha vuelto a repetir en la historia, si es así lo desconozco, que sus capacidades fueron ingresadas en tribunales y fueron aceptadas como pruebas contundentes y definitorias para marcar una sentencia. Les cuento un par de casos. El primero, de hecho, fue en el año 1978. Mauricio Garcés Enríquez, de 16 años, fue, según así se hablaba, asesinado por su mejor amigo, Divino Núñez, ¿cierto? Quien él decía que fue accidental, ¿cierto? Los padres de Mauricio, finalmente, que en realidad decían, oye, muy gran amigo serás, pero todo indica, tú mataste a esta persona y todo lo demás. Hasta que decide llamar Chico Javier y le piden, usted díganos la verdad, hable con nuestro hijo, ¿cierto? Y que le diga que él, traicionero, su mejor amigo, y viene y lo mata. ¿Por qué? Por unos mugrosos pesos. Entonces dice, ok, puedo contactarme con él, de hecho él quiere hablar, dice. Y se pone a hablar con este muchacho y empieza a hablar a la mamá, empieza a hablar al papá, están en llanto, reconocen que están hablando con su hijo, diciéndole detalles que solo ellos conocen, y le dice, ok, me está diciendo que va a entregar una prueba. Agarra el lápiz y empieza a escribir. No sabe lo que él escribe, se lo pasa al juez, y el juez lee con su firma, que luego es pasado por el perito y confirma que en realidad acaba de escribir, a través de Chico Javier, el muchacho muerto, donde él pide, por favor, que disculpen a su amigo, que él no tiene culpa y que las circunstancias lo llevaron a creer en semejante accidente. Y si bien todo parece estar en su contra, él lo quiere mucho y que desde arriba trató de protegerlo, pero qué bueno que está este hombre que pudo interpretar sus palabras y que por favor lo liberen. No se habló más, martillazo arriba, caso cerrado. Se va, libre, y los padres aceptan eso porque hablaron con su hijo, que le acaba de explicar que su mejor amigo desde el cielo no lo mató. Y además el chico Javier firmó. Y fue la exacta copia de la firma del chico que estaba muerto. Lo pasaron por todos los peritos. Eso es importante, eso te iba a preguntar, porque como las medium de hoy en día o las llamadas mensajeras de familias que se contactan, por ejemplo, con un hijo fallecido o el mejor amigo, en fin, distintos casos, por lo general siempre hay como un dato que es personal, íntimo, que solamente esa persona sabía, y entonces ahí agarra otra fuerza, ahí agarra credibilidad, ahí tú no tienes duda, de hecho la emoción te embarga porque realmente es así lo que te está contando y estás hablando finalmente con la persona fallecida. Entonces, claro, ese dato que me parece súper bueno y complementario para lo que tú dices, ahí cambió todo. Me llama la atención igual que a nivel, en un marco judicial, esto lo consideren como un argumento válido. Prueba, Esto no claro, se repite, solo porque él, y solo porque los peritos, o sea, todos los peritos, digamos, dijeron es... Y le empezaron a preguntar a la mamá también, porque podría haber sido víctima de un acto psicológico o de magia o lo que sea, que decía, no, sí, hablé con mi hijo. Lo que él me dice, solo lo sabíamos él y yo, ni siquiera lo sabe el papá. Es que había un dilema súper importante ahí porque ellos dos eran dos niños amigos y las familias también eran unidas. Entonces, la familia del niño que muere queda tremendamente dolida pensando que su amigo lo mató. Y ahí se provoca un quiebre entre esa familia y la familia del niño que lo mató, que es el que está ahí siendo procesado para irse preso. Entonces siempre ellos tuvieron la duda porque decían, ¿y si se le hubiera ido el disparo? Si disparó sin querer. Y esa era la duda. Y el chico Javier, cuando contacta con el niño muerto, lo que dice en esta carta es, el disparo salió solo. No fue a propósito. Claro. O sea, de acá él cambió viene, la historia del otro. De acá viene el gusto de la policía por los videntes, como también lo conversábamos con las chicas que están desaparecidas, que uno dice en un lado, otros dicen otro. Es que sé que es curioso porque la verdad es que hablando con policías, prefectos y todo, si bien no pueden ser aceptados en un tribunal, fíjate que sí se les pide ayuda, muchas veces porque algunos han probado y han demostrado sus capacidades. ¿Sé cuál es el problema? Y yo... digamos, recalco tu incomodidad en estos temas, es porque no son exactos siempre. O sea, me refiero... muchas veces. Claro, ahora yo creo que para ser justo y hablar sin enojo, no creo que sea su intención. Yo creo que sí quieren ayudar. ¿Y por qué se siguen utilizando? Porque yo creo que al menos la mitad de las veces sí dan una pista insólita, insospechada, que ayudan a encontrar, por ejemplo, a las personas. Y hay momentos en que son efectivamente muy exactos. Yo recuerdo que en algún minuto me tocó desarrollar un trabajo con una persona, contactar a una persona que era vidente,
y el dato me lo dio el Servicio Aéreo de Rescate de una persona en particular con la que habían trabajado, porque cuando habían, qué sé yo, problemas de desapariciones y cosas, esa persona había sido tremendamente exacta. Y es muy sorprendente, la verdad, porque yo entiendo el escepticismo, pero a veces de verdad te enfrentas a cosas que no podías explicarte nomás y que son efectivas, como esto que acabas de mencionar tú, o como, por ejemplo, esta persona, Chico Javier, aparentemente es un tipo sorprendente. Claro, lo que pasa es que él es descomunal, digamos, Claro, se sale de las gráficas. de la norma, de sin lo duda que es, alguna, está por digamos. sobre... Aparte que veo por las imágenes que hemos estado mostrando todo el rato que estaba en constante prueba. No sé si te has dado cuenta, Cami, que es como que están Demostrando. demostrando constantemente con gente alrededor Pero eso. y como que lo están, pero y lo ¿sabes están qué? filmando y grabando como para Buen demostrar punto. que el gallo efectivamente era real lo que él hacía. Como ha ocurrido con los grandes videntes o personas con ciertas facultades de la historia, donde algunos han sido desenmascarados, esta persona fueron científicos, fueron gente de estudio que iban con... Obvio que no puede hacer lo que él dice que hace. Yo voy a demostrar. Lo encerraban, le decía. Y la verdad es que les ganó a todos. Pobre. Eso es lo que pasa. O sea, trataron no de hacerle una encerrona, pero de bajarlo. demostrar de que no era tal lo que él decía que podía hacer. Establecer el método científico, digamos, claro. Y la verdad es que no pudieron, digamos, bajarle la guardia porque siempre siguió asombrando incluso a sus detractores. La segunda vez, porque hubo más de una vez, pero la segunda que llama la atención donde prestó y que sus pruebas, digamos, sus capacidades fueron ocupadas para un tribunal a la hora de tomar un veredicto, la decisión final, fue en 1982. Esto fue bien polémico porque aquí no había por dónde. Y aquí cuando por favor piden a que metan a Chico Javier a los tribunales, y obviamente el juez no quería, el fiscal tampoco, hasta que finalmente lo logran, traen todos los peritos y confirman la verdad. El diputado de aquel entonces federal, Héctor Alcancear Furtado, de 26 años, estaba con varios custodios. ¿Ah? ¿Cierto? Estaba con guardia, estaba en un automóvil y de repente llegan el auto de vuelta y se bajan todos del auto y con este hombre, ¿cierto? Con el diputado muerto. Entonces, decían, oye, no sabemos lo que pasó y todo. ¿Cómo que no saben lo que pasó? Él estaba postulando y ustedes son del otro lado. Ya, eran todos sospechosos, todos, pero los iban a procesar. Si alguien no hablaba, se iban todos para adentro. Bueno, comienzan a pedir que Chico Javier ingrese a esto y todo lo demás, porque ellos están seguros, te lo juro, no sabemos qué pasó exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Chico Javier canaliza a este hombre y explica punto por punto que en realidad fue un accidente, que se parece a que hubieran atentado contra su vida, pero no es así. Y él mismo dice, para probarlo voy a escribir cosas que solamente tú y el juez, que yo conozco, que es mi amigo, conoce, y le escribe algo cerrado, le dice, esto solamente tú lo vas a entender, y aquí firmo yo. ¡Pah! Al tiro agarraron todos los peditos, la firma. Según nosotros, aquí acaba de firmar la persona que murió. Y finalmente fueron todos así culpados, todos para la casa. ¿Y cuál era la razón? No tengo idea. idea. Nunca se supo. Es algo que parece que era un poquito medio peleagudo porque quedó entre el juez y ellos, pero bastó que el juez lo viera. Y dijo, ustedes son para que todos dijo, libres. ya entiendo lo que pasó acá. Y váyanse todos, digamos, está todo bien y todo lo demás. Ahora, llegamos al momento, el tema de las profecías, en donde está, creo yo, la profecía más grande de todas jamás dicha. Más encima con día, mes y año. Y yo no sé si están de acuerdo, pero a mí se me ocurría, yo insistía cuando hablábamos con la gente, el equipo periodista y todo, de que cuando queden un par de semanas, una semana para esta fecha, que lo vayamos diciendo, quedan tantos días para... Claro. Porque si no ocurre, sería la primera vez que Chico Javier se hubiese equivocado, digamos. Que partan los descuentos, dices tú. Que parta que ¿Puede ser interpretable esta profecía? La voy a leer y tú me dices si es interpretable o no. A ver. Ya, buen punto. Primero, ¿cómo vamos a llegar a este encuentro con civilizaciones alienígenas? Primero, él habla de que se vienen tiempos difíciles, ¿cierto? Muy similar a lo que hablábamos anteriormente, ¿ok? Pero él habla de lo que, según algunos, se asemeja mucho a una guerra global, o sea, a una especie de tercera guerra mundial. Siendo que las guerras mundiales son terribles, hay que entender de que nunca es que participen todo el mundo. Las potencias nomás. Sí, por Las grandes potencias. países, digamos, y todos los vecinos aliados. ¿Qué es lo que pasa? Esta profecía, ojo, fue publicada en el año 1986.
Y aún, por ejemplo, no habían señales claras de que nadie hablaba mucho de una tercera guerra mundial, ni mucho menos. Estábamos en Guerra Fría. La que pudo haber sido, claro, a finales de 60, ya no fue, digamos, y de ahí como que siempre quedó la idea de que la tercera guerra mundial es algo que nunca puede existir, porque entendieron que si es que alguien lo hace, se acabó todo. Entonces es como que el único enemigo es la guerra. Entonces la guerra es algo que se van a ladrar toda la vida, pero nunca nadie va a partir, porque el día que parta se acabó todo. Esa es como la idea hasta el día de hoy. Pero los conflictos que obviamente nacieron con Corea del Norte y Estados Unidos, algunos parecían encajarlo con un poco lo que hablaba en aquella época y tiempo Chico Javier, que esta vez lo escuchamos de sus propias palabras sobre un posible conflicto a escala global. ¿Una guerra mundial? No lo sé, mira. Uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça. Ya, o sea, dice que es la preparación de lo que el hombre, si no cambia, sucede. Ahora, ojo, no es tan ambiguo. No, escribe él y dice lo siguiente, atención. El hombre empezaría la tercera guerra mundial, pero quienes la terminarían, y ojo, y esto es igual, Carla, al igual que muchos otros grandes profetas que han hablado de esto y que está pendiente, los que determinarían esta guerra mundial serían las fuerzas telúricas de la naturaleza. Enfrentemos terremotos, explosiones de volcanes, extinguidos, deshielos. Esto acabará inhabilitando el norte de la Tierra. Además que también colinda con lo que ha dicho los otros, que el problema va a estar sobre la línea del Ecuador, más bien dicho, de México para arriba. A mí me suena cuando dice el hombre empezaría la tercera guerra mundial y la terminaría la naturaleza. Exacto. No me suena a la guerra que todos pensamos, a algo bélico. Me suena a que nosotros mismos vamos a provocar temas climáticos. Es que tiene un muy buen punto ahí, Carla. Que van a es muy desencadenar posible. en todo esto que dice. Es algo que se le da las manos. Volcanes, Hay una guerra deshielo. informática también. Hay guerra informática, también hay guerras climatológicas. Y hay Es que en un realidad la Carla elemento- tiene un puntazo, o sea, porque ahí, o sea... Y hay un elemento bien interesante, porque también plantea, cuando dice, y es muy bonito lo que él dice, de que si la humanidad no actúa en conjunto, no establece dinámicas solidarias, la guerra va a ser inevitable. Claro. Ahora, lo brutal es que efectivamente todo, por lo menos como está la sociedad hoy día, como está la cultura hoy día, como están las sociedades de consumo, es lo contrario, lo opuesto radical a lo solidario. Es el individualismo, yo primero, yo segundo, yo Ego. tercero. No estamos El haciendo ego, nada el por ego, el ego. evitarla. Entonces, claro, no estamos haciendo nada por evitarlo. Y ahí me hace mucho sentido lo que dice Carla, porque efectivamente yo creo que quizás nosotros estamos todavía estableciéndonos en la idea de las guerras con armas, etcétera, y no estamos entendiendo que estamos destruyendo, estamos haciéndole una guerra a la naturaleza. Ya, No, y y él- además que yo diría, ¿sabes? Que a lo mejor ahora estamos viviendo una guerra. Claro. Los femicidios, Claro. la xenofobia. Bueno, también, eso es brutal, tienes toda la perdona, razón. los tiroteos en Estados Unidos, los atentados. Yo siento que de alguna el manera éxodo hacia allá. puede ser eso Es que, también un maestro, tipo no de se guerra. equivoca. Y la ojo, parte climática también ya está, si estamos todas las ya, semanas eso está hablando de desatado. algo de eso. Eso no hay nada que hacer. Sí. Y por otro dicen, ojo, esto, pero da indicaciones algunas específicas. Ojo con el norte, hay parte. Claro. Y ojo con los volcanes que parecían que Extintos, estaban- claro. Y ahí está Yellowstone, que está obviamente, verdad. digamos, Sí. en mitad, obviamente, arriba de Estados Unidos y que podría ser consecuencia. O sea, si juntamos todo, puede ser y O sea, calza. bien coherente, calza bastante Ahora- su idea, por lo menos. Él continúa, y aquí viene otro que también lo han dicho otros grandes videntes. Grandes, cuando digo, así hago una limpieza así bien categórica, y me quedo con 3 o 4 nada más. Y atención para los que vivimos en el sur. Dice lo siguiente, mira. La ONU decidirá la invasión, cacha, la ONU decidirá, va a mandar el comando, la invasión de las naciones del hemisferio sur. Ya porque el otro no da más abasto, ya quizás se le fue todo, inundaciones, hacer todo. Incluyendo Brasil, o sea, van a llegar hasta acá. Y toda América del Sur, Australia y el sur de África. Claro, el norte, eso calza con lo que dicen todos, que solo la línea de Ecuador va a quedar la escoba. Nuestras naciones serán ocupadas militarmente y divididas entre los supervivientes del hemisferio norte y nosotros que, naturalmente,
Estamos acá, vivimos acá. Y también incluso hasta la película, o sea, no es que las películas tengan que ser referente, pero habla sobre que los cambios climáticos, como se dan más allá arriba, de hecho en Europa, en esa parte, todos empezaban, ¿te acordáis? Era como al revés, todos pidiéndole a México, los gringos, hoy déjanos entrar porque ya no podemos vivir en Estados Unidos. Y era toda una cuestión. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Ya, hay una guerra, después hay una invasión, hay problemas climáticos, hay volcanes, del norte todos se desplazan hacia esta parte más tranquila del mundo, ¿cierto? Chile es un buen ejemplo de ello, pese al cambio climático, relativamente tranquilo si lo comparamos con lo que pasa en otros lugares. Y obviamente lo que para esta guerra, estas invasiones, son cataclismos. Y después del cataclismo, cuando ya no hay nada que hacer y lo único que queda es recoger los pedazos tirados por todos lados, llegan los extraterrestres. Y atención, aquí yo les pido que se afirmen porque... ¿Por qué? Porque esto es preciso. Y aquí tú me dices qué puede ser interpretable y qué no. Cualquiera de nosotros, si cree que se refiere a otra cosa, es el momento de decirlo. Dice Chico Javier, en el año 1986, ahora que estamos en los meses de descuento, según lo que la mayoría entiende, la llegada definitiva de seres de otros planetas. Atención. Nuestro Señor, se refiere a Jesús, oh Dios, concedió un plazo de 50 años al comenzar el 20 de julio de 1969 y terminando en julio del 2019, 20 de julio 2019, con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como mundo más regenerado. Cuando le sumamos a las palabras que escuchamos al comienzo, todo parece indicar que en ese momento hay una manifestación masiva, obviamente, de que hay una nueva humanidad, que ya tengo estas palabras, y donde dicen que finalmente los otros hijos de Dios finalmente se juntan con nosotros y con tanto que enseñarnos y que son las otras casas y todo lo demás. O sea, de acá a 7 meses, a menos de 7 meses, debería, por ponerlo de alguna forma, Yellowstone explotar y acabar con el norte. Deberán haber guerras, deberán haber cataclismos que incluyen estos volcanes, es que ya no pasaron, digamos, son los que vimos este año, por ejemplo. Y sí queda como una invasión o repliegue de fuerzas militares desde el norte hacia el sur. Pero fíjate que... Posterior a eso, ciertos cataclismos debieran frenar estos estados bélicos y después este manifiesto alienígena. Lo que pasa es que yo pensaba un poco, primero creo que lo que dice la Cami, yo personalmente le encuentro toda la razón. Creo que hoy día de alguna forma se está viviendo una situación muy bélica, muy belicosa. De hecho en España se habla, los mismos movimientos feministas o en relación a la equidad de género hablan de esto es una guerra. Se ha generado una situación muy compleja, muy dura, muy difícil. Quizás nuestro país no lo ha visto tan violentamente y ojalá nunca lo vea y efectivamente la equidad de género se sostenga, bueno, porque yo creo en eso. Pero yo creo que la Cami ahí tiene un punto, más allá también el tema, la xenofobia que se ha desarrollado. Hay muchas batallas que se están dando. Entonces de pronto también esta tercera guerra mundial se establece en un ámbito que quizás nosotros no la entendemos, o sea, no la logramos ver porque estamos acostumbrados a la guerra, ¿cachai? Y sin embargo sí se está dando una guerra. Sí, estamos en un parto de ideas. O sea, perdón, se están matando, se están matando mujeres por ser mujeres, y eso ya es para mí un gusto brutal, o sea, es bien dramático. Se están matando a gente por la raza que tiene, por el color de piel. Me parece brutal. Entonces, yo creo que hay guerras bastante metafóricas a raíz de esto. Al igual como el clima arrasa con cuánto país puede. Y el clima también está, bueno, está manifestándose, la naturaleza está manifestándose. Con respecto al tema de los ovnis, a mí me parece, me llama la atención porque él establece la idea como de un nuevo mundo, como de una construcción de un nuevo mundo. Nueva humanidad es lo que él llama. Después vamos a volver a escuchar lo que él dice. Claro. Pero eso es lo que tú dices correcto. Nueva humanidad le llama. O sea, claramente hay un cambio de paradigma. Pero sería positivo. Con fecha. ¿Es algo bueno? Absolutamente. Se acabó. Ahora... yo no tengo ninguna capacidad mediúmnica, o sea, yo no sé en el futuro, yo no sé ni lo que voy a hacer la otra semana que voy a tener. Y yo, si tú me preguntas, pero, o sea, en realidad no habría por qué preguntarme a mí, porque quién soy yo para decir nada, pero con toda la honestidad, yo no me imagino cómo en 7 meses más va a pasar todo esto. Ahora sí es... Oye, compadre, junten agua, junten plata y vamos, porque se viene no. heavy. O quizás para nosotros no, pero de la que sí no nos vamos a salvar, digo salvar entre comillas, porque sería positivo, sería un encuentro con, como alguna vez se le llama, con hermanos mayores, con razas más civilizadas que
¿Cuánto nos tienen que Yo enseñar? me gustaría preguntar, ¿por qué, mira, estamos en vivo, 1:14 minutos. ¿Por qué Chico Javier mentiría o se lanzaría tanto con una profecía de tal calibre? Es el único vidente, medio, como usted ya lo quiera llamar a esta altura, porque en realidad es tan íntegro. Habla de, ni siquiera presencia, habla de la llegada de extraterrestres en un contexto de convivencia con ellos, con fecha, año exacto. Él es el único que da fecha. El único. Es la única vez que lo hace. Y ojo, esto para que la gente lo entienda, que no es menor, es un dato para la causa que yo pongo nomás. Bababanga, Benjamín Solé Parravicini, estoy hablando gente brava en términos de profecía, hablaban, y por ejemplo Benjamín Solé Parravicini, que era pintor, y él dibujaba, además de escribir, era increíble. así el platillo volador, sin asco. O sea, decía, se viene el contacto, y es después de los cambios climáticos, después de la guerra. Ahora, según ninguno de ellos, nos salvamos de la guerra. ¿Podéis leerme de nuevo ¿cómo se llama? La visión. ¿La nueva era? Sí, el tema que dice él de los ovnis, o sea, de la llegada... que habla de Jesús julio. Y todo lo demás. Podemos ver... Ya, con respecto a la nueva humanidad, obviamente un poco lo que hablamos recién. Sí. Atención, para que les quede claro, como decía Camila, con la tremenda exactitud, que él afirma. Esto yo no lo había visto nada, por lo menos con fecha, digamos. Pero sí recalco que los otros sí dicen de esto en un periodo similar al nuestro. Nuestro Señor, se refiere a Dios, a Jesús siempre, concedió un plazo de 50 años a comenzar el 20 de julio del 69 y terminando en julio del 2019, 20 de julio, ¿ya? Con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria, miren lo que está hablando, como un mundo más regenerado. Si esto yo le sumo a las palabras con el que abrimos, ¿cierto? Este programa, él habla de los otros hijos de Dios que tienen más casa. Él mismo dice, si yo tengo más reino allá afuera, y que vienen a colaborar, a salvar la situación y es un cambio de paradigma. O sea, vienen extraterrestres, se acabó todo. Nosotros de repente pensamos, ya van a venir, nos van a contactar y se van a ir. Él dice también que después ellos se quedan conviviendo con nosotros, que el mundo del futuro, la tierra del futuro, es seres humanos con extraterrestres conviviendo. Ya, y no puede ser, perdón, que sea, no sé si aguafiesta, pero no podría ser que él se está refiriendo también a que hay una nueva, un nuevo estado de conciencia. Mira, si eso y me parecería maravilloso. Me parece maravilloso. En 7 meses me parece que o sea, si es que efectivamente llega un minuto y aquí... Fíjate, tú que eres tan escéptico, creo que tienes un don como Chico Javier en algún momento, porque yo de verdad creo, porque Alfredo lo ha dicho muchas veces, el tema de las nuevas economías. Yo creo que si nosotros, o sea, si de verdad la humanidad no toma conciencia, nos vamos a ir a la cresta. Y yo creo que puede ser que quizás todo extreme a esta nueva humanidad, ¿cachai? Sin embargo, el 30 de junio del año 2002, cuando él se despide de este mundo, no lo hizo como cualquier mortal, porque nunca lo fue. El espíritu de su madre, es lo que él dice, lo que él afirma y lo que todos consienten, vino y entró con una luz cuando todas las cámaras enfocaban a él. Allá arriba estaba durmiendo Chico Javier sus últimos minutos. Esta es la imagen que quedó para la posteridad. Chico está internado com pneumonia. O estado dele é muito grave. No 5º dia de internação, durante uma filmagem, ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. Veja em câmera. O feixe de luz se divide em 2 e depois se une. Deste ângulo parece passar em frente à janela do quarto em que Chico está internado. Seria algum reflexo? Um pássaro? Algum defeito no equipamento? Na hora em que esta filmagem foi feita, o estado de saúde de Chico Xavier se alterou. Foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o irmão também? Não demorou. Não demorou, não. O que falou pro senhor? Que tivesse paciência. Se pasó esto. Bueno, habla de una vida Manuel, habla de extraordinaria, Jesús. una muerte extraordinaria. Exactamente.